Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten todos los participantes y comenzamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre Vende más con agentes comerciales. Conoce la mejor opción para buscarlos, los errores más comunes y las claves para triunfar. Como siempre, antes de comenzar, para que la sesión transcurra de forma ágil, responderemos todas las dudas al final. Dejaremos un tiempo para todas las preguntas que tengáis. Podéis solicitar el turno de palabra levantando la mano que tenéis en el menú Opciones. También podéis hacer vuestra pregunta a través del canal de preguntas y respuestas o, si lo preferís, a través del chat. Os daremos entrada en el momento que sea oportuno y, como siempre, dinamizaremos la sesión en las redes sociales dentro de unos días. También compartiremos con vosotros la grabación. Trabajar con agentes comerciales puede ser una vía muy eficaz, y ciertamente lo es, para abrir mercado y generar nuevas ventas. La clave está en saber cómo enfocar bien esta colaboración desde el principio. Por esto hemos organizado hoy este webinar en el que veremos cómo aprovechar bien esta figura de agente comercial y evitar los errores más habituales. En este webinar veremos qué papel juega el agente comercial en la estrategia de venta, qué errores conviene evitar cuando trabajamos con agentes comerciales autónomos o comisionistas, cómo plantear una colaboración mucho más clara, mucho más ágil y rentable, y qué tener en cuenta a la hora de realizar la selección de estos perfiles para obtener el perfil más adecuado. Para esta ponencia tenemos hoy a Carlos Domínguez. Carlos es el fundador de KD Export, y KD Export es una consultoría especializada en búsqueda de agentes comerciales con la que en Arbet tenemos acuerdo de colaboración preferencial. Como digo, al finalizar la sesión dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas, así que, Carlos, cuando quieras puedes comenzar la presentación y compartir tu pantalla. Muy buenos días a todos. Espero que la conexión no nos falle después de este inicio. Voy a compartir por aquí mi pantalla con vuestro permiso. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Por aquí empezamos compartiendo y voy a poner también en vista pantalla completa. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Soy Carlos Domínguez, el fundador y director de KD Export. Somos una consultora con sede en Valladolid, especializada única y exclusivamente en este servicio, en la selección de agentes comerciales. Y empiezo por dar las gracias a Arbet y a todos los miembros de la agrupación por esta jornada, desde aquí, desde Valencia. Es un placer estar con todos vosotros y confío en aportaros de forma breve y concisa información sobre el agente comercial. Es un pequeño reto, puesto que es una figura que básicamente todo el mundo conoce, pero no siempre en detalle,
y además entiendo que, bueno, pues hay empresas con ya mucho conocimiento de esta figura que probablemente colaboran con agentes comerciales desde hace algún tiempo y otras que a lo mejor, pues bueno, están haciendo una primera aproximación a esta figura para conocer y plantearse si puede ser útil colaborar con estos profesionales. Si os parece, bueno, pues rápidamente paso ya a lo que es un poco el contenido y el índice de la jornada. Lo he desgranado en 4 puntos. Voy a incidir un poquito, no ya en la definición como tal, sino en una serie de características, lo que yo llamo los apellidos del agente comercial, un breve repaso a las ventajas y desventajas que tiene el agente comercial y colaborar con estos profesionales. También un poquito de lo que pretendo que sepáis desde la perspectiva del agente comercial, dar un poquito la vuelta a la cámara, ver qué es lo que busca el agente comercial a la hora de colaborar con vosotros, con las empresas. Y por último, un punto también importante, pues poner en comparación los dos métodos que básicamente existen para buscar agentes comerciales, que aquí, como pongo en el índice, pues es una búsqueda de forma bastante pasiva versus una selección proactiva, pues tipo, digamos, selección de personal habitual, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, rápidamente, pues paso ya a lo que es el agente comercial. El agente comercial tiene 3 apellidos, 3 características fundamentales, que son ser autónomo, ser comisionista y ser multicartera. Autónomo, bueno, pues en el sentido fiscal y laboral del término, con lo que eso aquí en España y en Europa en general, pues significa las dificultades y un poco el ser el hombre orquesta que todo lo hace y que, bueno, pues tiene que trabajar, pero también gestionar toda su actividad laboral correspondiente. Por otro lado, el aspecto comisionista, que es quizás lo más relevante, el apellido más importante, en el sentido que, bueno, cuando hablamos de comisionista es un profesional de la venta que no está en nómina de ninguna empresa, colabora con varias simultáneamente y lo que hace es facturar un porcentaje de las ventas facturadas y cobradas por sus empresas representadas. Entonces, pues bueno, son aspectos también, otro aspecto importante. Y por último, multicartera, en el sentido de que el agente comercial siempre pretende generar sinergias, siempre busca productos y servicios cada vez más complementarios entre sí que ofrece a su clientela, ¿no? En una zona geográfica específica. De manera que, bueno, globalmente, ¿qué es lo que se obtiene sumando estas características? Bueno, pues el agente comercial realmente es un empresario, autónomo, pero empresario, y nosotros desde Cadexport siempre vemos la colaboración con los agentes comerciales pues como una subcontratación de vuestro servicio comercial, de vuestro departamento comercial. Y cuando hablamos de subcontratación es una colaboración que significa que, bueno, pues es un toma y daca, que realmente es una relación no laboral, sino comercial y que, por lo tanto, el planteamiento, independientemente que el agente comercial sea un autónomo y digamos que colabora con empresas de mucho más tamaño, lógicamente, bueno, pues realmente es un partenariado, una relación en la que hay un equilibrio importante tiene que haber un equilibrio importante para que la relación salga adelante y se desarrolle con normalidad. Me gusta incidir en estas características de autónomo, comisionista y multicartera porque, como digo, marcan mucho la forma de trabajar del agente comercial y también desde vuestra perspectiva la forma en la que debéis o la que entendemos desde Cadexport que debéis colaborar con los agentes comerciales. Bueno, hasta aquí, digamos, un poquito la presentación general. No quiero incidir mucho porque entiendo que globalmente pues todos sabéis cómo funciona y a partir de aquí ya paso a un poquito las ventajas y desventajas de colaborar con agentes comerciales. Estas ventajas no están numeradas por importancia o por prioridad, todas lo son. De hecho, la aportación de clientes, como ves, es la última que he puesto. Porque las anteriores también me parecen muy importantes, ¿vale? El agente comercial
el primer punto que enmarco es credibilidad. Lo que hace es vender productos o servicios, vuestros productos o servicios, a clientes que él ya conoce, con los que normalmente va a tener relación. Y de hecho siempre empiezan por ahí. Antes de expandir la venta y quizás buscar nuevos clientes, el agente comercial lo que hace es vender a quien ya conoce, con quien ya tiene relación y a quien ya está vendiendo. De manera que al colaborar con el agente comercial es la propia credibilidad del agente comercial la que impulsa vuestras ventas y la que facilita el contacto y la introducción comercial, ¿no? Esto es un punto muy importante. Bajo coste. Bueno, aquí sin duda, y enlazando con el hecho de que son comisionistas, el agente comercial no tiene coste fijo directo en ningún caso. Son comisionistas lo que llamamos puros. En el sentido que lo único que hace es cobrar una comisión y todos los gastos correspondientes de su actividad como autónomo, pues es el propio agente comercial quien se hace cargo de ellos. Cuando hablamos de bajo coste, a mí me parece muy importante y muy relevante cada vez más en los tiempos que corren el hecho de que, bueno, al no ser un empleado asalariado, pues todo lo que es bajas médicas, todo lo que es, digamos, desplazamientos, dietas, sistemas informáticos, telefonía, etcétera, 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 quedan incluidas en esa comisión que factura el agente comercial, con lo cual realmente teniendo en cuenta que los costes de funcionamiento de una empresa y de sus empleados cada vez es más elevado, bueno, pues aquí quizás el agente comercial todavía aporta más en este aspecto. Lógicamente, en una pyme de un tamaño medio pequeño, pues bueno, este dato es, si cabe, más importante. Y a su vez, aprovecho para mencionar que el bajo coste, cuando hablamos de exportación, ¿no? que es un poco el planteamiento que hacemos aquí también hoy, pues toma si cabe más relevancia, en el sentido que, bueno, cuando hablamos de empleados fuera de España, bueno, pues los costes realmente se multiplican. Realmente es muy complicado a día de hoy tener asalariados fuera de nuestro país, nacionales en destino, y por lo tanto, pues bueno, el agente comercial, como digo, tiene un aporte añadido de valor en ese esquema. Tercer punto que menciono es la experiencia y conocimiento del mercado. Hablamos por defecto de, retomando el aspecto de la exportación, de la internacionalización, hablamos de vendedores locales nativos en destino. En ningún caso son agentes comerciales que son españoles o que residen en España y que viajan más o menos regularmente a su mercado objetivo, sino que son, como digo, pues nativos residentes en destino y que pasan el 100% de su tiempo visitando clientes y realizando su actividad. Con lo cual, conocen perfectamente el mercado, se mueven en él en su día a día y además conocen, pues bueno, todas las tendencias, todo el desarrollo del mercado, la situación real de cómo está ese mercado y, por lo tanto, pues bueno, son los primeros en, como digo, en transmitir muchas veces esa información y en tener capacidad para decidir y tomar decisiones y saber si un producto o servicio realmente es competitivo con sus clientes y en el mercado al que se dirigen. Y por último, y no menos importante, es el punto que mencionaba al inicio, que es la aportación de clientes. El agente comercial ya tiene la clientela. Realmente se trabaja sobre la base de que el agente comercial prácticamente al día siguiente de iniciar una colaboración con una empresa está haciendo labor comercial, está presentando el producto o servicio que ha incorporado en su cartera a los clientes a los que ya está vendiendo otros productos y servicios, con lo cual realmente la transmisión comercial y la actividad digamos, de ventas es prácticamente inmediata y muy certera, muy eficiente, puesto que el agente comercial, bueno, pues en la misma visita comercial que está haciendo para vender productos que ya está vendiendo esa empresa, pues aprovecha para incorporar, para presentar el producto o servicio nuevo que haya incorporado, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, son globalmente 4 ventajas
muy relevantes individualmente y sumadas pues realmente hacen que la figura de agente comercial pues sea, si cabe, más importante, tanto a nivel nacional como, insisto, amplificado a nivel internacional. No sé si hay alguna pregunta, Thais, ahora mismo, si voy demasiado deprisa, De momento, avisadme. todo perfecto, Carles. Vale, Continúa y después haremos un turno de preguntas. Seguro que la gente se venga, anima. perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues nada, sigo adelante, paso de las ventajas a las desventajas. Aquí también las hay y quiero un poquito poner también esto en valor, digamos, en la balanza a la hora de tratar con agentes comerciales para que, bueno, para que veáis que no todo es color de rosa y que los agentes comerciales pues también tienen sus características y sus peculiaridades, ¿vale? Dos que me parecen muy relevantes, o las dos que realmente me gusta mencionar, es ser dueños de su clientela. Igual que, como me acabo de mencionar como ventaja, el agente comercial inmediatamente va a vender vuestros productos o servicios a los clientes con los que ya trata. Bueno, pues esos clientes son del agente comercial, son su fondo de comercio. Y es lo que él también aporta a la relación, a la colaboración que puede establecer con vosotros. De manera que esto es importante desde la perspectiva de la empresa, el asumir que el agente comercial es dueño de esos clientes y que si el día de mañana queréis mantener a esos clientes sin mantener vuestra colaboración con el agente comercial, bueno, pues tiene que haber algún tipo de, digamos, acuerdo, algún tipo de compensación, si es el caso. Entonces, digamos que el agente comercial es dueño de esos clientes y normalmente, y entro en términos ya, en temas legales, en los que no soy especialista, pero bueno, cuando un agente comercial tiene asignada una zona geográfica específica, sea una provincia, un departamento en Francia, un Länder en Alemania, los clientes que provengan de esa zona geográfica asignada al agente comercial también serán parte de su clientela y también formarán parte de su fondo de comercio, con lo cual hay que asumir que lo que ya aporte el agente comercial a la relación, más lo que provenga de una zona específica que se le haya asignado a ese agente comercial, pues bueno, pertenece al agente comercial. Y esto es un aspecto importante. Es cierto que en la práctica vosotros como empresas vais a conocer perfectamente a vuestro comprador, a vuestro cliente, vais a facturarle, también vais a asumir el riesgo de impago, ¿no? Pero vais a conocer, vais a tener una comunicación fluida con ese comprador, puesto que se le factura y cobráis directamente de ese cliente, con lo cual pues tenéis relación directa, pero siempre con conocimiento y con la autorización del propio agente comercial en esa comunicación, digamos, regular para mantener ese equilibrio en la relación, en la colaboración con el agente comercial. Entonces, esto es importante. Y por otro lado, también relevante es la independencia del agente comercial en todos los términos, laboral y en su día a día. Quiero decir que también es importante asumir que al agente comercial no se le dan órdenes, no se le piden cosas directamente, porque precisamente muchas veces el agente comercial se ha hecho agente comercial para no tener jefes. Entonces, no se puede actuar como jefe con un agente comercial. Es una colaboración, es un partenariado y las cosas hay que tratarlas y hay que un poco negociarlas o por lo menos ponerlas en común para que la relación funcione y tanto vosotros como empresa como el agente comercial pues gane dinero y funcione comercialmente. Con lo cual, al agente comercial, pues el caso típico de señor agente comercial, visite a tal cliente mañana a las 10 de la mañana. Bueno, pues eso no es factible. El agente comercial siempre va a tener su propia agenda. Y por lo tanto, pues bueno, hay que un poco intervenir, hay que negociar estos términos y saber que además cuando una empresa empieza a trabajar con el agente comercial, pues el agente comercial no necesita, me permito ese término, a la empresa, ya se está ganando la vida con las carteras, con las empresas representadas que ya tiene y por lo tanto, bueno, pues cuando empezáis con un agente comercial sois los últimos en su lista, ¿eh? De media, un agente comercial puede tener de 3 a 5 empresas representadas. Esto es un término muy genérico, pero aquí también se aplica Pareto.
en el sentido de que 2, máximo 3 empresas representadas para un agente comercial van a representar normalmente pues el 80 o el 90% de sus comisiones regularmente, con lo cual, si vosotros sois la cuarta, quinta empresa que incorpora, pues lógicamente al principio nos va digamos, a dar el 100% de su tiempo porque realmente tiene otras prioridades. Ahí es cuestión también, y ahora un poco lo trataremos, bueno, pues el soporte y un poco el grado de colaboración que podáis establecer con ese agente comercial para que poco a poco pues ir ganando peso dentro de su cartera y que realmente, pues bueno, si realmente funcionan las cosas, pues ir avanzando puestos y que en el futuro pues esa es la cartera más importante de cualquier agente comercial. Entonces, bueno, este es un poquito el planteamiento y, como os digo, finalmente, globalmente, pues bueno, el ser dueño de su clientela y el ser independiente entra dentro de lo que es el ámbito de ser una empresa como tal, el agente comercial, y que, por lo tanto, pues bueno, hay un toma y daca, hay una colaboración, se tiene que establecer un cierto equilibrio para que, bueno, pues funcione. Paso quizás a partir de aquí ya a los aspectos más importantes y en esta diapositiva sí quiero entretenerme un poquito más hoy porque son 6 puntos muy importantes. Nosotros ya llevamos pues más de 20 años con la selección de agentes comerciales y son, digamos, los puntos en los que siempre incidimos, siempre revisamos antes de empezar cualquier selección de agentes comerciales porque por un lado hay que tenerlos muy claros y por otro lado hay que saber perfectamente bueno, pues cómo plantearlos y cómo se deben de presentar a la gente comercial y qué es lo que espera la gente comercial en estos distintos ámbitos, ¿vale? Entonces, empiezo por la exclusividad. La exclusividad significa que el agente comercial es el único representante de vuestra empresa para un canal o para una zona geográfica concreta. Puede ser ambos, zona geográfica y canal, o solo una de ellas, es decir, puede ser una única zona geográfica, pero para los distintos canales en los que se pueda comercializar vuestros productos o servicios. Esta característica, digamos, este punto es prácticamente sine qua non. Los agentes comerciales sin exclusividad normalmente ni siquiera llegan a empezar una colaboración. El motivo para ello es muy sencillo. Primero, porque es algo recíproco, en el sentido que el agente comercial os pide esa exclusividad, pero también os la da. Quiero decir, el agente comercial, si vendéis un producto en concreto, la contrapartida a esa exclusividad que os pide es que él también se compromete a que ese producto, vuestro producto, sea el único de su tipo que él comercialice en esa zona geográfica o en ese canal de venta. Entonces, es importante saber bueno, pues que es recíproco, como digo, y por otro lado, el agente comercial lo que no está dispuesto, y yo eso lo entiendo perfectamente, es, bueno, pues a tener competencia de su propia empresa representada. Quiero decir que no se puede trabajar con varios agentes comerciales para un canal y para una zona geográfica concreta, es porque, bueno, es poner en competencia agentes comerciales y no va a ningún lado. Y además generaría una mala imagen comercial por vuestra parte, con lo cual es importante que la exclusividad sea el punto de partida. Otra cosa es que esa exclusividad sea temporal. Quiero decir que no es ya indefinida, sino que esa exclusividad se da mientras dure esa colaboración. Y esa colaboración tiene una duración indeterminada, indefinida por defecto, pero que, bueno, que al cabo de X meses puede interrumpirse. Con lo cual, bueno, pues no es una exclusividad que se dé ya para siempre y que realmente la empresa tenga que desprenderse de un mercado y pensar que ya nunca jamás va a poder trabajarlo, sino que realmente, bueno, pues mientras dure esa colaboración con la gente comercial hay una exclusividad. De hecho, lo adecuado y lo legalmente digamos, válido es que cualquier contacto que provenga, y más en los tiempos que corren, que provenga de una zona geográfica concreta asignada exclusivamente a ese agente comercial, se le debe transmitir al agente comercial, independientemente de que el agente comercial ni siquiera conozca a esa empresa que os está consultando, pero si proviene de la zona geográfica que se le ha asignado, pues es importante que también el agente comercial se le transmita y que a su vez pues, el agente comercial haga por
trasladarse a visitar a ese contacto, ¿vale? Entonces, la exclusividad, como digo, la he puesto la primera porque realmente los agentes comerciales sin ella pues no empiezan a trabajar. Siguiente punto, el contrato de agencia comercial. Nosotros desde CADEXPORT, por supuesto que os invitamos y recomendamos la firma de un contrato, independientemente de que sea aquí en España a nivel nacional y más si cabe a nivel internacional, europeo, que es nuestro ámbito de actuación. ¿Por qué? Porque las cosas van bien hasta que dejan de ir bien y si no hay un contrato entre ambas partes, realmente la situación se complica sobremanera, tanto para la propia empresa, para vosotros, como para el propio agente comercial. Cuando no hay nada por escrito, pues es muy difícil anticipar las situaciones y si ya realmente las cosas se ponen francamente mal y no hay un contrato de agencia, pues bueno, digamos que es una situación que se alarga en el tiempo, que es muy, muy costosa. Imaginaos, gestionar un pleito fuera de España, realmente es complicado y realmente a toda costa se debe evitar. La forma de hacerlo es mediante un contrato. Un contrato que no necesariamente tiene que ser algo muy complejo. Nosotros en CADEXPORT también, pues bueno, realmente muchas veces también suministramos plantillas de contrato de agencia. Suele ser, es legislación europea. Hay pocas diferencias entre países y lo que viene es, pues básicamente, a establecer pues, los puntos fundamentales de esa colaboración. Se puede aprovechar para incluir determinadas cláusulas. Se puede aprovechar para incluir listados de clientes previos que ya tengáis en la zona de actuación del agente comercial que se excluyen de esa colaboración con el agente comercial, etcétera, etcétera. Y sobre todo queda fijado como mencionaba al principio, que si algo va mal y realmente queréis ir cada uno por vuestro lado, pues saber a qué atenerse y qué ocurre si llega a esa situación, ¿vale? Otra cosa distinta, y esto también es importante, es cuándo firmar ese contrato y cómo plantear la firma del contrato. Nosotros recomendamos, insisto, no es una recomendación legal, pero en la práctica lo que nosotros vemos que funciona es transmitir al agente comercial desde el primer momento que queréis firmar un contrato de agencia, que se firmará un contrato de agencia, pero no necesariamente que sea lo primero que hagáis con un agente comercial. Y el motivo para ello es que, negociar un contrato suele generar cierta fricción con un agente comercial, hay que negociarlo, se puede alargar un poco de tiempo y, por lo tanto, si estás negociando un contrato, muchas veces la labor comercial del agente comercial pues se ve relegada a un segundo plano. El agente comercial da prioridad a este contrato y, por lo tanto, no es la mejor de las formas para comenzar una relación, una colaboración con un agente comercial. Nuestra recomendación es que, como digo, se le transmita al agente comercial que se firmará un contrato de agencia, pero también nuestra recomendación es primero empezar a trabajar con el agente comercial sin contrato, simplemente el envío de muestras, el conocerse personalmente, eventualmente visitar a algún cliente y un poquito, generando confianza, que es la palabra clave a la hora de negociar y firmar un contrato de agencia, ¿vale? Cuando ya hay, ese conocimiento personal y empresarial, cuando realmente ya habéis comprobado que el agente comercial es un buen profesional, que os sentís cómodos siendo él quien os representa en los mercados en destino y que realmente pues incluso empezáis a ganar dinero y empieza a haber ventas, ese es el momento en el que yo creo que es momento de sentarse y negociar las condiciones, siempre con esta perspectiva de que realmente ambas partes tenéis interés mutuo en que sea un trámite lo más corto, lo más breve posible, porque las cosas están funcionando y no es cuestión de interrumpir una relación que está funcionando, ¿vale? Entonces, contrato de agencia, insisto, importante, vital también, pero no en el primer momento, probablemente. Comisión. La comisión no deja de ser un porcentaje del margen comercial de la empresa, tal cual, y es el beneficio económico que obtiene el agente comercial. Muy brevemente, por mencionar el funcionamiento del procedimiento, como os decía anteriormente, sois vosotros como empresa los que facturáis
los pedidos, entregáis y cobráis esas facturas. Y al final de ese mes en curso en el que se cobran las facturas, bueno, pues se le envía al agente comercial un recapitulativo con las facturas cobradas, que lo que hace el agente comercial es, bueno, verificar, multiplicar por su porcentaje de comisión y facturaros la comisión correspondiente. Y así, pues de forma indefinida. La comisión es también un punto muy relevante en el sentido que es el incentivo económico que tiene el agente comercial para trabajar con cualquier empresa. Por lo tanto, básicamente lo que quiero transmitiros esta mañana es que es importante y debe ser lo más alta posible. Evidentemente, depende mucho del sector en el que desarrolléis vuestra actividad, incluso el tamaño del cliente al que os dirijáis. No es lo mismo vender a grandes superficies que a pequeñas cadenas o a empresas individuales. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros desde Cadexport, antes de empezar un proceso de selección, también os asesoramos detalladamente sobre los rangos de comisiones en cada caso. Bueno, pues como digo, es un número mágico en el sentido de que, bueno, pues hace que la agente comercial, que vuestra agencia comercial sea más atractiva y que el agente comercial tenga mayor incentivo para vender más y más rápido. Con lo cual, pues bueno, siempre pedimos a las empresas que hagan todo el esfuerzo posible. Normalmente el punto psicológico es en el momento en que la empresa o digamos, el responsable de la empresa piensa que estoy a punto de pagar demasiada comisión a la agente comercial, bueno, pues normalmente es el porcentaje que abre la puerta a una relación exitosa con el agente comercial. Bueno, realmente, como digo, hablar de rangos esta mañana es un poco... no es posible porque varía mucho. Pero, bueno, sí que nos gusta incidir porque al final es el único incentivo que tiene la agente comercial. Dicho también esto, no solo es un número como tal, sino es la facilidad que tiene ese agente comercial para vender. Quiero decir que el agente comercial, en última instancia, prefiere tener 1, 2, 3 puntos menos de comisión, eventualmente, pero tener una empresa sólida, competente, competitiva detrás, que hace que, aunque realmente él sepa que en su sector digamos, el porcentaje de comisión puede ser un poquito superior al que podéis ofrecer vosotros, si realmente sois competitivos y hay un soporte y un apoyo técnico y comercial a ese agente comercial que le facilita su labor, pues bueno, al final, más que un porcentaje de comisión como tal, como digo coloquialmente, lo que le interesa a la agente comercial es cuánto se mete en el bolsillo al final de cada mes. Porque puede ser una comisión estupenda, muy alta, que si no hay ventas, pues difícilmente va a ganar nada con ello. Con lo cual, siempre también hay un cierto equilibrio entre el porcentaje como tal y, digamos, la facilidad y lo rápido que se pueda desarrollar esas ventas para conseguir esa comisión. Entonces, bueno, todo hay que tenerlo en cuenta. Pero, desde luego, cuando nosotros presentamos una colaboración, una agencia a un agente comercial, sí es cierto que suele ser de los primeros datos que el agente comercial revisa, lógicamente. ¿Vale? No, digamos que si no es suficientemente atractiva, rápidamente nos lo transmiten de forma inequívoca, ¿vale? Los agentes comerciales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Paso al cuarto punto, que es objetivos de venta. Bueno, esto no es muy habitual, pero sí nos encontramos, además, tenemos algún caso reciente, en la que la empresa, puesto que se le está dando exclusividad, puesto que ofrece una comisión, hay un contrato, etcétera, tiene en mente algún tipo de objetivo, algún tipo de nivel de ventas por parte de la agente comercial. Bueno, esto es muy contraproducente y nosotros, y yo personalmente, estoy muy en contra de este objetivo de venta. Primero porque choca frontalmente con el propio concepto del agente comercial, en el sentido que el agente comercial solo va a cobrar si vende y va a cobrar más cuanto más venda, con lo cual tiene normalmente tanto interés como la propia empresa en vender lo máximo posible. De manera que si la empresa fija unos objetivos de venta, es un poquito, de alguna manera, pues tratar, minusvalorar a la figura del agente comercial y ponerle un poquito ya bajo sospecha antes de siquiera haber empezado a colaborar con el agente comercial. De manera que
el objetivo de venta es algo precipitado y muchas veces irreal, porque nos encontramos con empresas que tienen un objetivo de venta para un mercado. Es verdad que si estamos hablando, por ejemplo, de Francia, Francia es un país con una enorme capacidad de venta, de compra, y que realmente, bueno, pues es un mercado que puede ser muy importante para la empresa. Pero claro, si está empezando a vender en Francia, fijar un objetivo de venta de la nada, pues es poco realista. Se puede pensar que si en España vendo tanto, en Francia puedo vender cuánto, pero claro, vosotros no sois una empresa francesa, con lo cual, bueno, pues y no conocéis muchas veces el mercado francés, y bueno, hay toda una serie de circunstancias que hace que sea, como digo, irreal, y sea un planteamiento poco sano con la relación con el agente comercial. De manera que yo siempre en estos casos recomiendo que no se fijen estos objetivos de venta, por lo menos al principio de la relación. Todo esto puede evolucionar con el tiempo y es lógico que incluso la empresa tenga unos objetivos de venta. Pero o bien no se deben de transmitir al agente comercial inicialmente, o sí, pero una vez que ya hay unas ventas para poder marcar unos objetivos. Cuando estás empezando una relación, más si cabe con un agente comercial de exportación, pretender que puedes vender X, bueno, si no tienes, digamos, unos datos, una experiencia comercial previa, etcétera, que pueda soportar ese objetivo de venta, como digo, es muy pretencioso y es poco realista. De manera que, bueno, nuevamente mi recomendación es dejar que la relación se desarrolle con normalidad, dar todo el apoyo comercial posible, técnico-comercial, a la gente comercial inicialmente, y luego en el medio plazo, que puede ser pues a 1 año, 2 años vista quizás, según cómo de rápido se desarrollen las ventas, ahí sí, ya uno se puede sentar y puede decir, bueno, pues hemos vendido X, a partir de aquí, en base a pues, un presupuesto anual, un presupuesto de promoción, una feria a la que se va a asistir, etcétera, etcétera. Ya se sabe quién es la competencia, ya se sabe por dónde se puede avanzar. Ahí sí se pueden marcar unos objetivos comerciales globalmente y de venta específicos, pero siempre, digamos, bajo la perspectiva y en colaboración con la gente comercial, no imponiéndole unos objetivos de venta concretos, porque, como digo, la gente comercial no los va a aceptar, ¿no? Y muchas veces va a poder incluso darle la vuelta a ese planteamiento y decir, bueno, pues no se ha vendido más porque vosotros como empresa no me habéis apoyado suficientemente, no se ha gastado en promoción, no se ha ido a determinadas ferias, vuestros niveles de precio, plazos de entrega, forma de pago no son suficientemente competitivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, siempre estos objetivos de venta hay que ser muy cuidadoso, muy delicado con ellos, y plantearlos con mucha mano izquierda. También es verdad que, bueno, pues otra forma de hacerlo quizás sea un poco decirle a la gente comercial, bueno, pues si llegamos a X ventas, mejoramos la comisión o te llevas un plus anual, etcétera, etcétera. Siempre en positivo y no, digamos, poner la relación comercial, la colaboración con la gente comercial en jaque o en una situación un poco incómoda, anómala, porque no se han logrado unos determinados objetivos de venta. Entonces, esto es importante también tenerlo claro. Y desde luego, inicialmente es algo que nosotros vemos que lo adecuado es que la relación con el agente comercial se desarrolle con normalidad, que empiece a haber ventas y luego a partir de ahí, como digo, ya pues hacer unos planteamientos más a medio, largo y plazo, apoyados por un esfuerzo comercial y promocional por parte de la empresa. En línea con este planteamiento y también a este nivel de un poco de no entender bien la colaboración con los agentes comerciales están los periodos de prueba. Los agentes comerciales siempre están a prueba y durante toda su colaboración con las empresas asumen que en cualquier momento, puesto que no hay una relación, digamos, laboral, la empresa puede prescindir de sus servicios. Entonces, nuevamente, marcar un periodo de prueba con un agente comercial que no conocéis, como primer casi punto de entrada, pues es poco factible y muy poco recomendable. Nuevamente, igual que con la exclusividad, el agente comercial también esa relación es recíproca.
el agente comercial también os pone a vosotros como empresas en un periodo de prueba cuando empieza a colaborar con vosotros. Tened en cuenta que cuando empieza a comercializar, a hacer labor comercial de vuestros productos o servicios, el agente comercial contacta con los clientes con los que mejor relación tiene, más cercana, más consolidada, para un poquito, bueno, pues ir un poco probando y viendo si vuestros productos y servicios realmente son competitivos y sus clientes pues confirman ese interés que previamente pueden haberle transmitido de alguna forma, ¿vale? Con lo cual, el agente comercial también os está poniendo a prueba a vosotros en el sentido de que si rápidamente ve que no sois competitivos, va a descartaros y va a dejar de trabajar con vosotros. Quiero decir que aquí, donde las dan, las toman, permitidme la expresión, y el agente comercial también, y esto ocurre con cierta regularidad, de un día para otro pierde interés en las colaboraciones y deja de trabajar con las empresas, porque también os pone a prueba y también quiere, de alguna manera, asegurarse lo máximo posible de que sois una empresa competitiva y, sobre todo, que, más importante para él, no le vais a dejar en mal lugar con sus clientes actuales. Si un agente comercial incorpora una agencia nueva, un producto o servicio nuevo, y la empresa a la que representa le deja en mal lugar con sus clientes, no es que esa empresa ya deje de comprar vuestros productos o servicios, es que probablemente incluso deje de contar con el agente comercial para lo que el agente comercial ya le estaba vendiendo previamente, con lo cual la apuesta por parte del agente comercial es doble y es arriesgada. Entonces, bueno, y más nuevamente si hablamos de exportación, en las que, bueno, pues sois una empresa que llegáis o que no sois, en todo caso, local, y por lo tanto, pues bueno, la posibilidad de que eso ocurra, de que haya algún problema, de que, bueno, pues no seáis competitivos globalmente, está ahí. Entonces, el agente comercial, como digo, también, bueno, pues evalúa esto y también os pone a vosotros en un periodo de prueba. Los periodos de prueba son poco factibles. Si a un agente comercial se le dice te doy 6 meses para ver qué eres capaz de hacer, bueno, pues ¿qué ocurre al final de los 6 meses? Se para la relación, no se para. El agente comercial, los clientes, pocos, muchos o ninguno que pueda haber llegado a traeros. ¿Qué pasa con esos clientes? O sea, es poco realista y es poco factible en la práctica marcar unos periodos de prueba. Es mejor tener ese periodo de prueba marcado de forma interna, vosotros como empresa, decir, bueno, pues a esta agente comercial le voy a dar 4, 6 meses, un año, a ver cómo trabaja, pero no transmitírselo y no fijarlo como un punto fundamental en esa relación. De manera que al cabo de esos 6 meses o 12 meses de los que hablamos, pues la empresa y vosotros toméis esa decisión si el agente comercial efectivamente está haciendo bien su trabajo o no, o hay que tomar ciertas medidas de restringir su zona geográfica, porque hay otras que también lleva que no está cubriendo adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, como digo, sin fijarlo en un contrato y sin que sea algo oficial que ponga de alguna manera la soga al cuello al agente comercial y que le meta más presión si cabe. Y por último, zona geográfica. Bueno, aquí, por decir algo negativo de los agentes comerciales, los agentes comerciales tienen la mala costumbre, y eso también ocurre aquí en España, de siempre pedir más área de la que realmente muchas veces cubren. Es verdad que hay determinados sectores, como puede ser la automoción o sectores de ese tipo, en los que hay muy pocas empresas, muy pocas posibles compradores a nivel nacional, en las que sí se puede entender que un solo agente comercial pues, pueda cubrir toda España, pero son la gran excepción. En términos generales, el agente comercial pues, bueno, tiene su base de actuación, que es, digamos, el lugar en el que reside, y muchas veces, pues bueno, 200, 300 kilómetros a la redonda, comprobamos que es realmente la zona que trabaja regularmente y de forma más correcta, más eficiente. Otras zonas más alejadas, bueno, pues ya entramos en situaciones que hay que estudiar caso a caso, pero claro, esto también es muy subjetivo, en el sentido que un agente comercial que va cada 3, 4 meses a visitar una zona que está un poquito más alejada, eso se considera cubrir o no cubrir correctamente. Pues bueno, ya realmente eso es muy subjetivo, como digo,
y nosotros lo que recomendamos también en estos casos es siempre dar menos al agente comercial de lo que pide. El agente comercial quiere tener mucho espacio para no tener otros agentes comerciales competidores que también nos puedan representar muy cerca de ellos, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí es mejor darle una zona reducida, una zona cercana a su lugar de residencia, que teóricamente va a cubrir de forma regular y de forma eficiente, como decía anteriormente, y a partir de ahí dejar zonas alrededor sin cubrir directamente. Es mejor un poco ponerle ese incentivo al agente comercial de trabajar primero en una zona más reducida correctamente y a partir de ahí ampliar, que no dar mucha zona y luego comprobar al cabo de 6 meses, 12 meses, que hay zonas que prácticamente ni ha visitado, ni cubre correctamente, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, en este caso es mejor ser restrictivo y la zona geográfica dar una zona pequeña y avisar al agente comercial que, bueno, pues encantados de darles mucha más zona o el país entero, siempre y cuando pues haga las cosas correctamente en la zona que se le asigne inicialmente. Entonces, bueno, globalmente estos son los 6 puntos que nos parecen más importantes. Es verdad que los objetivos de venta y los periodos de prueba, bueno, pues son puntos que normalmente ya no se fijan con los agentes comerciales. Desde cada Export somos los primeros en avisaros en contra de hacer estos planteamientos. Pero bueno, el resto de puntos, la exclusividad, el contrato, la comisión y la zona geográfica sí son, digamos, parte del día a día a la hora de diseñar y, digamos, dar forma a una propuesta de colaboración de agencia comercial con los agentes comerciales. Y aquí, pues, bueno, también desde cada Export incidimos mucho para que una vez que se hace ese planteamiento del agente comercial, más aún, insisto, cuando hablamos de agentes comerciales fuera de España, pues ser competitivos y realmente estar en rango respecto a todos estos aspectos, porque si no, bueno, pues rápidamente comprobamos que el agente comercial tiene también mucho donde elegir y prefiere bueno, abstenerse. De acuerdo. Bueno, paso ya un poquito a la perspectiva del agente comercial que mencionaba antes, ¿vale? Los hemos dividido en dos tipos, los estrictamente comerciales, empresariales y los no comerciales, más enfocados quizás a su propia relación con el interlocutor de la empresa representada. Como aspectos comerciales, bueno, pues básicamente también es ser competitivo y ser realmente competitivo en dos términos también, en dos aspectos. Competitivo a mercado, con los posibles compradores que tengáis, y competitivo con el propio agente comercial. Y aquí también, insisto nuevamente, el agente comercial es una figura que tiene mucha demanda, tanto dentro como fuera de España. Es un tipo de comercial que, por todas las ventajas que mencionábamos antes, pues está muy solicitado, pero paradójicamente, bueno, pues no hay un aumento importante de estos profesionales, precisamente porque, bueno, porque son autónomos, como decía antes, y muy pocas personas a día de hoy se atreven a dar ese paso. Con lo cual, pues es un número que no tengo las cifras, pero bueno, mi percepción es que cada vez hay menos, o como digo coloquialmente también, los hijos de los agentes comerciales normalmente no retoman la actividad de su padre y, por lo tanto, pues bueno, con toda la importancia y el valor añadido que dan los agentes comerciales, realmente son cifras que entiendo que van descendiendo poco a poco. También el rango de edad de los agentes comerciales, pues normalmente se mueven entre los 45 a 55, 50 y largos, y por lo tanto, bueno, están en una fase vital y profesional que entendemos que a 5 o 10 años vista, pues bueno, realmente lo que piensan es en retirarse, en vender esa clientela, el cedérsela o bien a la empresa o bien a otro agente comercial, y por lo tanto, pues bueno, hay que estar atentos y saber que el agente comercial pues bueno, ni lleva muchas empresas representadas simultáneamente, ni hay tantos donde elegir. Y esto pues complica también sobremanera la selección. Factores comerciales, como decía antes, bueno, pues la propia percepción de la empresa.
Esto a nivel internacional pues es difícil porque normalmente la empresa, nuestro cliente es una empresa desconocida o casi desconocida o con poco desarrollo en el mercado de destino y por lo tanto, pues bueno, la gente comercial también indirectamente se le está pidiendo que pique piedra y que empiece desde cero muchas veces, con lo cual, pues bueno, es algo que poniéndose en la piel de la gente comercial no es fácil, ¿eh? Pagarse todos esos desplazamientos, hacer toda la labor comercial empezando desde cero, bueno, pues realmente es complicado. En este sentido, como punto 2, hemos puesto también lo que es el apoyo comercial, el un poco transmitirle a ese profesional pues, el interés por parte de la empresa y el poner todos los medios para que pueda desarrollar su labor. Es verdad que a día de hoy ya es muy raro, pero bueno, pues una buena página web, muchas veces en el propio idioma del mercado al que se quiera dirigir, todo lo que es muestras, documentación técnico-comercial, etcétera, es relevante. Realmente son herramientas pues casi imprescindibles para poder desarrollar la actividad. Y por último, el servicio al cliente, en el sentido de que tanto las consultas, presupuestos, como el servicio postventa, de que haya cualquier problema técnico, todo lo que es la instalación de determinados productos, etcétera, bueno, pues que la gente comercial también se sienta apoyado y respaldado por la empresa. Pues porque muchas veces la venta surge por esa capacidad para atender al cliente una vez ha comprado. Factores no comerciales. Bueno, pues aquí, como decía antes, pasaríamos un poco más a la relación en el día a día con vosotros, con el interlocutor de la gente comercial en cada una de las empresas. Y es un poquito, pues bueno, el entendimiento, dicho globalmente, que debéis tener y la facilidad de trato. Nuevamente aquí, pues la comunicación es importante. Cierto es que a nivel europeo, que es nuestro ámbito normal de actuación, pues bueno, con inglés, afortunadamente, pues se cubren la mayor parte de los mercados. Quizás haría dos puntualizaciones. Uno, Francia. En fin, poco que decir respecto a los franceses. Hablan muy mal inglés según sectores, pero vamos, en términos generales no son muy dados a expresarse en otro idioma que no sea el suyo y además lo imponen mucho, son en ese sentido muy, muy exigentes. Y bueno, y Alemania, que ahí sí, pues los alemanes normalmente sí asumen que la gente no va a hablar alemán y por lo tanto, pues bueno, podéis comunicaros con cierta facilidad en inglés con ellos. Casos excepcionales de que un agente comercial francés o alemán hable español, que a veces se nos pide, bueno, pues es muy, muy improbable que esto ocurra y por lo tanto, pues bueno, aquí entra la figura del responsable de exportación de las empresas que tiene que tener esa facilidad de comunicación con agentes comerciales. Aparte de que esa comunicación nuevamente tiene dos vertientes, que es la comunicación con el agente comercial y con el cliente, con el comprador, con el que también, como decía antes, tendréis trato y por lo tanto es importante que podáis, que haya esa comunicación en ambos sentidos, que sea fluida y que, en fin, bueno, es verdad que ahora con las herramientas de traducción, etcétera, pues esto cada vez tiene menos importancia, pero aún con eso sí que me parece relevante. Aquí, bueno, pues hemos puesto una serie de características, la honestidad o profesionalidad, si queréis, a la hora de tratar con la gente comercial, siempre digamos, bajo la perspectiva de que es una colaboración y que es un profesional que intenta ganarse la vida y que necesita de vuestro apoyo y que es un toma y daca y que para que funcione, pues ambas partes tienen que poner de su parte. Comunicación clara y efectiva, que mencionaba antes, la actitud de saber asumir que ese agente comercial no es alguien a quien se le pueda dar órdenes, sino alguien con el que se colabora y que por lo tanto realmente pues es una subcontratación de vuestro departamento comercial, que es alguien que está dando la cara en el día a día por vuestra empresa y que por lo tanto pues bueno haya ese respeto y esa digamos, sinceridad a la hora de tratar con la gente comercial. Y aquí, pues bueno, también incluyo la profesionalidad que ya mencionaba antes y el soporte, el estar disponible, que si el agente comercial os escribe o os llama, pues podáis atenderle lo más rápidamente posible, preferiblemente en su idioma, como decía antes, y sobre todo, bueno, pues
transmitirle a la gente comercial que sois equipo, aunque él no trabaje físicamente con vosotros, y que, por lo tanto, pues se le va a intentar ayudar todo lo posible en todo momento. Y globalmente estos factores no comerciales, cuando se hace una selección de la gente comercial, pues no se transmiten, es difícil poder transmitirle todo esto a un agente comercial desde cero, pero los factores comerciales que tenéis en el cuadro de la izquierda, pues evidentemente sí. El agente comercial, cuando hacemos una selección de agentes comerciales, se le transmite toda esta información, intentamos recuperarla y presentarla de una forma atractiva para que el agente comercial, aun siendo una empresa probablemente que no sea de su país, no local, que sepa que hay todo un recorrido, que hay una experiencia y que hay una empresa seria y solvente detrás, que es lo que se le está ofreciendo. Bueno, espero no estar enrollándome excesivamente. Paso al último punto de esta presentación de hoy, que es hacer una pequeña comparativa entre y un poco transmitiros la forma y un poco nuestro planteamiento a la hora de seleccionar agentes comerciales. Nosotros también, un poco como mencionaba anteriormente, vemos que la figura de agente comercial cada vez es más difícil de consolidar, cada vez es más difícil de atraer para las empresas, sea aquí en España o sea fuera, porque el agente comercial, como digo, aporta mucho en su relación con las empresas, y son muchas las empresas de muchos países las que quieren colaborar con agentes comerciales, con lo cual muchas veces el problema que tiene el agente comercial es no ya vender, sino realmente decidir con quién colabora, porque tiene mucho donde elegir y realmente cada vez recibe propuestas de colaboración de más sitios y de más empresas. Entonces, globalmente vemos, nosotros cuando creamos cada Export en el año 2005, vimos que la forma de buscar agentes comerciales, que era y sigue siendo la publicación de anuncios a través de organismos u otras instituciones, pues es poco eficiente. Y es poco eficiente porque no deja de ser una búsqueda bastante pasiva. Publicar un anuncio quizás pueda funcionar más para la selección de, empleados en nómina, pero para un agente comercial solvente que se pasa el día viajando y vendiendo, pues difícilmente tiene interés y tiempo para atender a determinados anuncios y realmente plantearse otras cuestiones. Con lo cual, muchas veces lo que hemos comprobado al publicar los anuncios, y lo que nuestros propios clientes, que muchas veces han publicado anuncios previamente y no han tenido resultados, nos transmiten, es que con los anuncios la calidad de los candidatos, de los agentes comerciales, muchas veces no es la adecuada. Son agentes comerciales que un poco pasan por allí, ven el anuncio y remiten su candidatura, cuando muchas veces ni siquiera tienen el perfil adecuado y no aportan nada, y muchas empresas no entienden por qué reciben ese tipo de candidaturas. Genera, a su vez, un segundo problema, que es la carga administrativa que puede tener. Los anuncios a veces mueren de éxito, en el sentido de que la empresa recibe un número gigantesco de candidatos que muchas veces no tienen nada que ver con el anuncio ni con el perfil que se está pidiendo, con lo cual, genera, un trabajo complementario el recepcionar, evaluar perfiles que muchas veces, como digo, no vienen al caso. Y por último, también hemos comprobado a lo largo del tiempo, y lo que nos han transmitido muchos de nuestros clientes, es que esos agentes comerciales que se han captado a través de anuncios tienen un mayor grado de rotación. Son agentes comerciales que muchas veces son menos consistentes, que están permanentemente viendo anuncios de la competencia, y que, por lo tanto, pues es más habitual que den el salto y que dejen a la empresa tirada y le obliguen, lógicamente, a relanzar y a volver a iniciar un proceso de selección de agente comercial. Con lo cual, nosotros tuvimos claro desde el principio que la publicación de anuncios no era lo adecuado, que tenía que haber otra forma de actuar, y lo que hemos hecho desde cada Export es hacer un planteamiento más
más profesional, más atendiendo a la realidad que es que el agente comercial, los buenos agentes comerciales hay que ir a buscarles y no realmente publicar un anuncio, cruzar los dedos y ver qué es lo que sale. De manera que, bueno, pues aquí el planteamiento de Cadexport tiene una serie de ventajas que muy rápidamente os menciono. Es la propia especialización. Nosotros solo hacemos selección de agentes comerciales comisionistas autónomos multicartera desde el año 2005. En el año 2005 creamos nuestra propia base de datos exclusiva. Además, durante todos estos años hemos puesto los medios para ampliarla, desarrollarla y mantenerla actualizada, de manera que, bueno, pues sin ser todos los que son, pues realmente sí sabemos que tenemos una base de datos muy sólida y muy consolidada. Y realmente, pues cierto nombre ya también dentro de lo que es el gremio de la gente comercial, que, bueno, que ya nos conoce, por lo menos en España muchas veces, pues somos ya se dirigen a nosotros, se registra en nuestra base de datos y muchas veces pues nos llaman pidiendo colaboraciones nuevas o ampliar su cartera. Experiencia, pues como digo, son ya más de 20 años ofreciendo este servicio, con pocas variaciones a lo largo del tiempo, y es algo que nos permite, pues bueno, también, por un lado, ayudar y, digamos, ayudar a las empresas y solventar sus dudas iniciales a la hora de buscar agentes comerciales. Estos puntos que mencionaba antes de exclusividad, etcétera, bueno, pues nosotros les damos forma y solventamos las dudas que pueda tener la empresa a la hora de empezar estos proyectos. Personalizamos el servicio, vamos empresa a empresa. A diferencia de la publicación de los anuncios, nosotros pues también, digamos que hacemos un planteamiento de candidato a candidato. Lo que queremos es que el candidato tenga la mayor calidad posible, calidad entendida por su adecuación al perfil que nos pedís como clientes. Transparencia. Nosotros también, en ese sentido, por lo que nos gusta es tener claro bueno, pues hasta dónde podemos llegar, las limitaciones que tiene la figura de agente comercial y las limitaciones que tiene cada export. Nosotros damos una serie de garantías, pero siempre asumiendo que si no presentamos los agentes comerciales o no cumplen ese perfil, pues o bien sustituimos a los agentes comerciales o reembolsamos honorarios, tal cual. Profesionalismo, como digo, pues bueno, es la suma de esa especialización y de esa experiencia que llevamos acumulada y bueno, pues que creo que transmitimos a la hora de hacer estos proyectos. Y por último, y no menos importante, la variedad de destinos. Nosotros ya desde el primer momento empezamos trabajando en el mercado francés. Yo profesionalmente estuve viviendo allí unos años y realmente la actividad de Cadexport empezó con la búsqueda de agentes comerciales fuera de España. Luego, a partir de ahí, pues bueno, en todo este tiempo hemos ampliado mercados, hemos incluido, por supuesto, España por demanda popular y, bueno, pues hemos un poquito ampliado, como digo, destinos y, sobre todo, sectores. De manera que, bueno, pues cubrimos la mayor parte actualmente. Y bueno, por mi parte, en principio, esta es la charla que teníamos preparada para hoy. Quedo a partir de aquí a vuestra disposición y bueno, encantado de responder cualquier consulta o cualquier comentario que queráis transmitirnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación tan práctica, tan realista, con esos 20 años de experiencia que tenéis en Cadexport. Ya tenemos varias preguntas en el canal de preguntas y respuestas y voy a comenzar con la primera, Carlos. Sí, muy bien. ¿El contrato con un agente comercial internacional se relaciona con las leyes de su país o con las leyes de España? Vale, sí, esa es una muy buena pregunta y además tiene truco y nos ha ocurrido en alguna ocasión. La empresa, por defecto, digamos que es un choque de intereses. El agente comercial quiere su legislación, la empresa quiere la suya. Es cierto que no hay grandes variaciones respecto a las legislaciones europeas, porque hay un marco común, pero se ha dado la circunstancia de firmar un contrato de agencia, digamos, con la legislación de la empresa, pero el agente comercial le ha dado la vuelta inmediatamente, digamos que yéndose a un juez en su país
y denunciando a la empresa en su país, con lo cual automáticamente se da la vuelta a ese planteamiento y realmente pues el agente comercial, hasta donde nosotros supimos, fue capaz de conseguir que se aplicara la ley, la legislación suya local de su país. Con lo cual, bueno, pues es un poquito complejo. Insisto, no tengo el conocimiento técnico porque no soy abogado y no quiero tampoco digamos, decir cosas que luego en la práctica no sean ciertas del todo. Mi respuesta global a ese planteamiento sería intentar que la legislación sea la de la empresa, lógicamente, pero asumiendo que la agente comercial va a tener herramientas para intervenir al respecto. ¿Vale? No tiene por qué haber grandes diferencias, basándonos en que la clientela es del agente comercial, que si la empresa se quiere quedar con esa clientela sin la intervención del agente comercial, va a tener que fijarse algún tipo de compensación o de indemnización, pero a partir de ahí, bueno, como digo, normalmente suele ser el agente comercial capaz de poder litigar y de poder eventualmente llegar a un juzgado en su país. Su país. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la fórmula de calcular la indemnización de un agente comercial en España? No lo sé. Esto depende, básicamente, es la relación entre el montante de facturación y la duración de esa colaboración antes de que se corte, se interrumpa. Entonces, no sé exactamente cuáles son los plazos que se fijan. Nuevamente, lo puedo investigar y si esa persona me facilita su correo electrónico, puedo hacer la investigación. Nosotros globalmente y lo que hacemos es todas estas cuestiones ya legales. Tenemos una colaboradora externa, una abogada especialista en agencia comercial, tanto nacional como internacional, con la que ponemos en contacto a la empresa si eventualmente quiere profundizar o realmente se ve en una situación ya complicada de tener que interrumpir un contrato. ¿Vale? Entonces, como te digo, y volviendo a la respuesta inicial, se tiene en cuenta la facturación del agente comercial hasta ese momento y la duración. Cierto es que por mucho que dure una relación, si no ha habido prácticamente ventas, pues va a haber poca indemnización. Esto es así de sencillo. Pero, bueno, puede ser a la inversa, puede ser una colaboración muy corta en el tiempo, pero si hablamos de grandes cuentas, grandes clientes con una facturación real o supuesta o potencial, realmente pues sí podríamos hablar de indemnizaciones muy grandes. Tenemos otra consulta. Si no se fija un periodo de prueba y no se establece un objetivo de ventas, ¿cómo se termina un contrato sin indemnización? Vuelvo a la pregunta anterior. Si no hay ventas y no hay un periodo de prueba, la forma sencilla es enviar una carta certificada informando a la agente comercial que se interrumpe esa relación y realmente hay poco más, porque si no hay prácticamente ventas, el agente comercial directamente no va a tener interés en entrar en conflicto con la empresa. Ambas partes saben que no ha habido ventas, realmente es simplemente notificarle al agente comercial algo que es evidente, que es, oye, mira, no está funcionando, no queremos tener este canal o esta zona geográfica bloqueada por más tiempo, gracias por todo y adiós. Entonces, bueno, cuando no hay periodo de prueba y no hay fijación, pues como decía inicialmente, la empresa en cualquier momento puede decidir de forma independiente y autónoma el interrumpir esa relación y bueno, pues no hay mucha complicación al respecto. Insisto, es informar a la gente comercial verbalmente inicialmente por cortesía y luego pues remitir una carta con acusación de recibo confirmándole que efectivamente que esa relación se termina. Entonces, bueno, si no hay ventas o no hay un nivel de ventas importante, hay poca negociación y hay poco margen para que haya ningún tipo de conflicto al respecto.
Tenemos otra consulta. Si un agente comercial nacional y o internacional no quiere contrato, ¿cómo se termina un contrato con Sí, y o si no hay contrato. indemnización? Vale. Pues ahí sí que puede haber un problema, porque si ambas partes están de acuerdo en que se interrumpa la colaboración, pues de acuerdo, pues ya está. Quiero decir, vale, pues se corta y no hay rescisión de contrato alguno. Si una de las dos partes no está de acuerdo y no hay contrato de agencia, entonces el problema es muy grande, potencialmente. Me consta, por ejemplo, en Francia, si no hay un contrato de agencia firmado y la empresa interrumpe esa colaboración, el agente comercial muchas veces a través de su propio colegio o de forma individual denuncia esa interrupción, esa terminación, y la legislación francesa, y suele ser un poco, digamos, el espíritu de la legislación europea, siempre se entiende que el agente comercial es la parte débil en una colaboración de agencia comercial, y la ley suele tender a, digamos, inclinarse hacia los intereses del agente comercial, entendiendo que es la parte débil en esa relación. Y por lo tanto, la empresa, y tenemos un caso relativamente reciente de una empresa española que está justo en esta situación que estoy describiendo, y es muy costoso, muy laborioso y realmente los plazos se alargan y suele ser muy caro para la empresa española terminar una relación con un agente comercial que puede llevar tiempo y con el que no hay contrato de agencia firmado. Como decía también en este punto anteriormente, el problema de no tener un contrato de agencia firmado no es cuando las cosas van bien, que es verdad que sirve para describir y fijar de forma clara la relación, sino cuando las cosas terminan fatal. Si no hay un contrato de agencia, entras en una nebulosa en la que tanto la empresa tanto la gente como la propia empresa, pues bueno, no hay una forma específica de ruptura, no se fijan unas indemnizaciones si da el caso al respecto. Entonces realmente empiezas ese litigio, esa interrupción desde cero, y como digo, pues la ley, la justicia, hasta donde yo sé, fuera de España tampoco es especialmente rápida, y realmente tienes un mercado bloqueado completamente, a veces durante años, por este tipo de causas, y encima, bueno, pues asumiendo que va a costar mucho dinero deshacer esa relación, con lo cual insisto nuevamente en la relación de tener ese contrato. Si el agente comercial no quiere firmarlo, yo casi, así a bote pronto, le impondría la firma de un contrato de agencia, más si cabe, si es fuera de España, por esta situación que estoy describiendo, que es que no es habitual, pero sí ocurre en determinadas ocasiones, y si ocurre realmente es muy compleja y difícil de solucionar. Nuevamente, para estos casos también tenemos esa persona, esa especialista que tiene más relevancia nacional, a la que hemos transmitido el caso de esta empresa, no siendo cliente nuestro, pero bueno, siempre es una persona con la que confiamos, y un poco pues para que lleve este asunto, porque tiene una complejidad importante. Tenemos otra consulta. Cada vez es Sí. más común que la gente pida sueldo más comisión. ¿Cómo cree que debemos afrontar esta situación? Gracias. Vale, sí, sí, es verdad. También depende de mercados. Es una situación más habitual en Alemania, por ejemplo. Además, debo decir también un poco con cierto sarcasmo que los fijos que a veces nos han pedido o han mencionado que quieren los agentes comerciales son absurdamente elevados. Entiendo que es una forma un poco directa de rechazar a una agencia comercial. Nosotros en los procesos de selección, cuando los agentes comerciales nos piden algún tipo de fijo, o bien los descartamos directamente, porque insisto en el hecho de que siempre hablamos de comisionistas puros, solo comisión, pero es verdad que en determinadas ocasiones, bien porque el agente comercial tiene un perfil excepcionalmente bueno y llamativo, bien porque el tipo de cliente al que se va a dirigir,
digamos, grandes cuentas, centrales de compra de grandes empresas, etcétera, son procesos de venta muy laboriosos y muy largos. Bueno, pues si hay determinadas circunstancias que lo justifiquen, nosotros desde cada export transmitimos esa información a la empresa para que sea ella en última instancia la que decida, oye, mira, tenemos este perfil de esta agente comercial que realmente tiene muy buena pinta y nos transmite mucha seriedad y un buen hacer. ¿Queréis plantearos el fijar una contrapartida fija económica o no? Entonces, bueno, sí es cierto que en determinados mercados, insisto, más en Alemania es donde lo hemos visto históricamente, se hacen estos planteamientos. Yo no me opongo, digamos, frontalmente en el sentido de que a veces tienen sentido. Primero porque es la manera de atraer mejores candidatos, es otra manera de transmitir seriedad en el proyecto y de, digamos, solidez por parte de la empresa. Y hay un aspecto importante también que es, te permite pedir a cambio. Quiero decir que a un agente comercial que le vas a dar un fijo mensual, lo mínimo que se le tiene que pedir como contrapartida es, bueno, pues que haya fluidez en la comunicación, que haya un reporting, digamos, una comunicación semanal o quincenal por parte de la gente comercial digamos, con chicha, con información comercial relevante que permita a la empresa tener una visión más certera y más actual de cómo está el mercado. Y luego, además, este planteamiento de fijos mensuales también son negociables, en el sentido ya no estrictamente el importe, sino el concepto y la duración. Muchas veces, en vez de fijar un fijo mensual tal cual, se puede hacer en concepto de gastos de transporte o de, digamos, manutención, y sobre todo hacer un planteamiento de decir, bueno, no te voy a dar, no te garantizo, no te doy unos honorarios fijos mensuales, pero sí te garantizo durante los primeros X meses que como mínimo vas a comisionar X. De manera que si a través de comisiones no llegas a ese importe, la empresa pues lo añade para llegar a ese mínimo. Entonces, bueno, y además siempre yo me gusta incidir en el aspecto temporal, que la gente comercial no asuma que va a ser ya de forma indefinida, sino que realmente, venga, pues vamos, entendemos que partimos desde un punto muy bajo, hay que darle un buen empujón, precisamente también enlazándolo con el hecho de que la gente comercial va a tener otras agencias en las que se concentra porque son las que le dan la mayor parte de sus comisiones, con lo cual, bueno, es una manera de transmitir seriedad y de que ese posicionamiento de la agencia dentro de la cartera de la gente comercial tome más relevancia, ¿vale? Entonces, bueno, no es lo suyo, pero actualmente no es algo que yo, por lo menos personalmente, descartaría de primeras. Depende de estas circunstancias que estoy intentando transmitiros. Carlos, ¿qué sucede en el caso que previo al acuerdo comercial con el agente ya se trabaja algún cliente? ¿Se le tiene que dar también al comercial? Vale, sí, eso es un caso bastante habitual. No se le tiene que dar al agente comercial. Precisamente, enlazo también con el contrato de agencia, es bastante habitual que en los anexos de ese contrato se incluyan los clientes que ya tiene la empresa y que queden excluidos de esa colaboración. Así de sencillo. Desde el primer momento, el agente comercial sabe que determinadas empresas quedan fuera de ese acuerdo. El agente comercial eventualmente puede tener a esas empresas como clientes o no, pero no va a comisionar por parte de la empresa porque la empresa pues, prefiere guardarse esos clientes para sí mismo y además creo que es lo adecuado en el sentido de que hasta que la agente comercial no demuestre su valía y que se establezca esa confianza con el agente comercial, yo desde luego animo a las empresas a que por defecto descarten a esas empresas que ya sean clientes. Y además hay un factor añadido y es que esos clientes también sirven un poquito de incentivo a futuro con el agente comercial, en el sentido de que se puede transmitir, oye, este y este cliente quedan excluidos del acuerdo inicialmente. Si tú como agente comercial nos traes nuevos clientes y la relación se desarrolla adecuadamente, pues no nos importará en el futuro, que se puede marcar o no, cederte esos clientes
probablemente bajo unas condiciones especiales, es decir, con menor comisión porque te los estamos aportando nosotros, pero si realmente nos demuestras que eres un buen profesional, estaremos encantados de cederte a esos clientes. Vas a empezar a comisionar desde el día cero. Y además, pues bueno, como sabemos que eres un buen profesional, que nos representas adecuadamente, pues daremos incluso mejor servicio a los clientes porque tú como nuestro agente comercial podrás visitarles y tratar con ellos de forma regular. Entonces, bueno, es un buen as en la manga y olvido además mencionar otro aspecto importante. Tanto nacional como sobre todo en exportación. Si la empresa tiene esa cartera de clientes, nosotros desde nuestra perspectiva es un dato muy relevante porque demuestra de forma clara y efectiva que la empresa es competitiva en el mercado de destino. Si ya tienes clientes es que desde que has conseguido tú mismo estás transmitiendo a la gente comercial que si tú lo has conseguido desde España, el que está allí permanentemente y es un profesional de la venta, debería ser capaz de vender, con lo cual es un aspecto muy relevante y realmente es algo muy positivo y, como digo, es muy fácil de excluir, el agente comercial lo va a entender desde el primer momento y, bueno, pues suele ser muy positivo, como digo. Hola Carlos, ¿qué piensas sobre la búsqueda de agentes comerciales en LinkedIn? En LinkedIn hay de todo. LinkedIn es una herramienta útil. Yo creo que realmente sí se pueden encontrar agentes comerciales a través de LinkedIn. El problema es, un poco volviendo también a las desventajas de la búsqueda tradicional, bueno, pues el tiempo y el esfuerzo que puede conllevar buscar a través de LinkedIn. Entonces, bueno, hay agentes comerciales que sí que nos consta que están en LinkedIn, faltaría más, pero hay otros que no lo están, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, LinkedIn depende también del uso que hacemos cada uno de forma más o menos regular y realmente de forma provechosa. Entonces, sí, el agente comercial, sé que me consta que hay agentes comerciales que están en LinkedIn, bueno, pero a partir de ahí, pues bueno, LinkedIn hay de todo y hay que saber buscar y no todo el mundo está, con lo cual, pues bueno, sí es útil, sí se puede, por supuesto, echar un vistazo y ver qué tipo de agentes comerciales se pueden encontrar y desde luego, pues sí, puede ser una buena herramienta para empezar o incluso para complementar en determinadas ocasiones. También es verdad que LinkedIn, hasta donde nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo, puede ser más útil para mercados nacionales. Fuera de España, bueno, pues la verdad es que tampoco sé dar una respuesta muy, muy concreta, pero sí, desde luego sería, yo creo que vamos, sería el primer paso que yo personalmente daría, faltaría más. Nos preguntan, buenos días, ¿cuáles son los honorarios de Cadexport para la búsqueda de agentes en España? ¿Son distintos dependiendo del país? Sí, son distintos dependiendo del país. Nosotros dividimos en dos zonas, nacional, España, y el resto de Europa. Nosotros hace ya 3 años aproximadamente decidimos hacer nuestras tarifas públicas. Está en nuestra página web, en la que aparece ahora mismo en pantalla, en cadexport.com. Partimos para el mercado nacional, partimos de los 735 euros para la selección del primer agente comercial y a partir de ahí, creo recordar, porque no me lo sé de memoria, son 600 y algo a partir del segundo agente comercial. ¿Vale? Fuera de España sí aumenta, nos vamos a los 895 euros masiva el primer agente comercial y disminuye ya a partir del segundo también. Bajo todas estas tarifas siempre sujetas a una serie de garantías, que es la presentación en sí del agente comercial. Si al cabo de un periodo medio de entre 8 y 10 semanas no somos capaces de presentar un candidato con el perfil que se nos pide, automáticamente reembolsamos el 100% de honorarios y, más importante, damos una garantía de interés y de capacidad de venta de esos agentes comerciales, que en la práctica también significa que una vez que la empresa empieza a colaborar con ese agente comercial, en el plazo de un mes, si ese agente comercial no confirma ese interés y capacidad de venta, o bien sustituimos al agente comercial por otro con un perfil similar sin cargo, o si no somos capaces de sustituirle, reembolsamos honorarios íntegramente. Hasta donde yo sé, somos la única empresa, al menos en Europa, que asume ese compromiso de reembolsar el 100% de honorarios y de sustituir a los agentes comerciales que no demuestran ese interés en el proyecto y esa capacidad de venta.
Tenemos otra consulta. Si en el país de la gente trabaja una filial de una empresa de otro país que ya tengamos en cartera, donde la decisión principal es con la matriz, ¿es normal y sencillo excluir esa sociedad de las labores y comisiones de la gente o toca especificarlo mucho en el contrato, ya que sí hay facturación en el país de la gente, pero no gestión comercial o muy escasa y muy limitada? Yo lo pondría sin dudarlo en el anexo. Se lo señalaría a la gente comercial desde el primer momento que existe una serie de filiales que sí compran el producto de la empresa. Es relativamente habitual y el agente comercial en principio no tiene por qué poner ningún pero a esa circunstancia. Ujú. ¿Qué plan de comisiones es el habitual en caso de tener un fijo? Yo es que haría un planteamiento opuesto a eso. Es decir, para mí la base digamos, del beneficio económico de la agente comercial tiene que ser la comisión. Me centraría en la comisión y daría la mejor comisión posible a la agente comercial. Y el fijo, insisto, para mí tiene que ser un complemento inicial para la agente comercial y por lo tanto limitado en el tiempo y limitado en el importe y un poco, digamos, hacerlo, bueno, pues venga, te vamos a dar este apoyo inicial para que te pongas en marcha, para que le des un buen empujón digamos, a la comercialización, pero a partir de ahí intentar que rápidamente se diluya dentro digamos, de las comisiones de la agente comercial, que es con lo que realmente tiene que ganar dinero. Si un agente comercial hace un planteamiento excesivamente volcado digamos, a ese ingreso fijo mensual, yo sospecharía. Yo insisto, creo que el agente comercial es comisionista, es parte de su ADN y por lo tanto plantear fijos pues bajo una serie de circunstancias, con una serie de conceptos, siempre, como digo, pidiendo algo a cambio de ese fijo mensual y ya está. Entonces, ofrecer un fijo y a cambio ofrecer menos comisión me parece contraproducente, porque al final el agente comercial se va a apoyar en ese fijo más que en la comisión y va a tener interés en mantener la relación en el tiempo todo lo posible, independientemente de los resultados comerciales, porque le va menos en ello. Entonces, yo daría la vuelta a ese planteamiento, como digo, ofreciendo una muy buena comisión y un fijo. Intentar evitar el fijo. De hecho, normalmente nosotros en los procesos de selección, cuando la empresa nos dice, oye, estamos dispuestos a ofrecer un fijo, etcétera, muchas veces lo que hacemos es decirle a la empresa, mira, guárdate ese dato, nosotros a la agente comercial solo le vamos a ofrecer la comisión, vamos a intentar, oye, hacer un esfuerzo con la comisión para que sea lo más elevada posible y una vez que entréis en contacto con el agente comercial, negociadlo vosotros directamente con el agente comercial, que sea vuestro as en la manga y que lo podáis o no ofrecer al agente comercial y bajo vuestro criterio y en función de cómo de válido veáis que es el agente comercial. A ese punto llegamos. Nosotros muchas veces preferimos no contar con un fijo porque en determinadas ocasiones incluso atrae el tipo inadecuado de perfiles más centrados en intentar ganar 6 meses, 8 meses dinero con una empresa española que luego no va a ir a ningún lado, que realmente un verdadero profesional que haga un planteamiento a medio y largo plazo, que es donde hay que incidir con la comisión, precisamente. Como has indicado, existe un problema con el relevo generacional de los agentes comerciales. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el futuro del agente comercial y cómo puede influir la IA en, en Vale. los agentes comerciales? Vale. Como decía antes, yo lo que me transmiten los agentes comerciales y lo que veo es que no hay ese relevo generacional por toda una serie de motivos que también ya hemos globalmente tratado. Ser autónomo, ser comercial es difícil y ser autónomo al mismo tiempo lo es cada vez más. Dio la percepción, insisto, no tengo datos que validen esta reflexión, es que la gente comercial probablemente haya cada vez menos por estas circunstancias que menciono, pero en contrapartida cada vez aporten más
comercialmente y en su relación, en su intermediación entre empresas representadas y clientes. Y lo cierto es que creo que hay agentes comerciales que cada vez viven mejor de ser agentes comerciales, ganan más y realmente, y casi diría que hasta trabajan menos, porque tienen una cartera muy consolidada, muy fuerte y realmente han conseguido trabajar con empresas, representar empresas muy solventes y potentes, con lo cual pues esa es un poco la percepción que nosotros vemos en el día a día. Alguien que desde cero empiece la actividad de agente comercial, que también nos llegan, hay agentes que se registran con nosotros, que dicen, oye, me acabo de ir de la empresa, creo que conozco suficientemente el mercado porque conozco la oferta y la demanda y me gustaría meterme en esta actividad. No es que yo les invite a no hacerlo, pero realmente en la práctica es muy difícil que funcione en el corto plazo y que realmente pueda aportar a nuestros clientes, a las empresas que nos contratan, ¿vale? Nosotros somos muy reacios a presentar ese tipo de perfiles a nuestros clientes porque sabemos que de un día para otro, de un mes para otro, esa persona puede decir, mira, es que he preferido volver a ser asalariado, me he buscado otro trabajo y dejo este tema de la gente comercial, ¿vale? Entonces, globalmente, el agente comercial, como digo, tiene mucho, cada vez más donde elegir, ya no empresas nacionales, sino empresas de fuera que quieren introducirse en su mercado. Y por otro lado, y paradójicamente, cada vez lo tiene más difícil. Cada vez viajar es más caro, visitar clientes y que te atiendan es más difícil si no les conoces previamente. Con lo cual, pues bueno, yo creo que se mueven un poco entre la espada y la pared de saber que es una labor muy bonita. Los comerciales realmente disfrutan de su trabajo, pero muy sacrificada. La gente tampoco, claro, son situaciones muchas veces personales y familiares que pesan. No es lo mismo 30 años que 55 ya con ganas de hacer menos kilómetros y de dormir en casa más habitualmente. Y entonces, pues bueno, y son precisamente esos agentes comerciales con más experiencia, con más edad, los que muchas veces pues, más clientes tienen, mejor conocen el mercado y más eventualmente podrían aportar a su relación, pero con ganas ya casi de ir buscando la salida más que meterse en nuevas aventuras, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta un poquito ambigua, ya lo siento, pero depende también muchas veces del sector y del país, pero globalmente sí, efectivamente estoy de acuerdo con el planteamiento de que la figura del agente comercial está en un punto históricamente pues complicado. La inteligencia artificial, no tengo tantos conocimientos como para poder aportar al respecto. Creo que globalmente no tiene por qué afectar a la labor del agente comercial porque si va a afectar, afectará más a todo lo que es la venta no presencial, la venta online, etcétera, etcétera. Pero precisamente el gran valor añadido del agente comercial es el cara a cara, el tener a la empresa y al comprador delante, el poder charlar, el poder ser persona. Y eso creo que a día de hoy al menos la inteligencia artificial todavía no ha llegado ahí. Gracias, Carlos. Efectivamente, tú has mencionado en tu intervención una palabra muy importante que es la confianza. Y eso, de momento, Correcto. la inteligencia artificial Creo que es, no la transmite, más bien al no revés, la ¿no? transmite. Así es. Estamos un poquito todos un poco, bueno, viendo a ver cómo se Cómo desarrolla. evoluciona. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. De momento no hay ninguna pregunta más. En el chat tampoco hay ningún comentario. Ya hemos tenido una sesión muy buena de preguntas. Si tenéis alguna adicional, enviadla por favor al correo electrónico info@arbet.es. Estaremos encantados de darle solución. Carlos, además, se ofrece a tener una reunión presencial o virtual con vosotros, aquellas empresas que estéis interesadas también. Escribirnos al info@arbet.es para que podamos agendar. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu intervención, tu experiencia tan Pues práctica y realista, y seguimos ujú. en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Espero haberos aportado un poquito de información esta mañana. Hay Me una alarga. persona, Sí, perdón, sí, Carlos, que te interrumpo, hay una sí. persona que quiere activar el audio. No detecto quién es. Si la persona, Activar el audio. a ver, Vale.
A ver ahora, hola. Su audio, entiendo. Hola. Sí, hola, buenos días. Yo no estoy oyendo nada. No se escucha nada. Yo tampoco tengo aquí nadie que haya levantado A la ver, mano. un momentito. No, ya A está. ver. No, me dice Fernando Vale. que ya está resuelto. Ah, Bueno, vale. si era una persona tímida, que nos envíe un correo electrónico. Y Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos por participar y quedamos en contacto. Gracias, Fer, que está ahí en los mandos, porque todo ha salido perfecto. Muy bien, estupendo. Me alegro que no haya habido ningún problema. Un placer. Muchísimas gracias a todos por este rato que nos habéis atendido y queda a vuestra disposición. Cualquier consulta, pues a través de Arbet, estaré encantado de tratar o eventualmente tener una videoconferencia personal con cualquiera de vosotros. Un placer. Gracias. Un Hasta saludo. luego. Hasta pronto. Adiós.